Video número 2 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos los puertos digitales. Voy a realizar nuevamente el proceso para ingresar a la herramienta Tinkercad, ya que algunas personas tal vez no asistieron el curso inicial, entonces no van a saber cómo ingresar. Entonces, dentro de un navegador, de un browser, podemos digitar aquí tinkercad.com en la barra de direcciones, o dentro del motor de búsqueda, Tinkercad. Este primero que me apareció es el acceso, el link para entrar a la herramienta. Hago clic. Inicialmente no van a tener una cuenta, entonces van a tener que registrarse. Yo ya tengo la cuenta, pero cerré la sesión para poder mostrar cómo es que se hace. Entonces, para registrarnos, lo primero que pregunta es cómo se va a utilizar Tinkercad. Yo en el primer video del curso inicial mostré esta parte, cómo los profesores pueden dar aulas a través de Tinkercad y cómo acceden los alumnos. Esto no lo voy a mostrar nuevamente. El que esté interesado va a tener que buscar en el primer video del curso inicial. Bueno, en nuestro caso no vamos a entrar ni como profesor ni como alumno, sino por cuenta personal. Ahora me dice la forma en que me voy a registrar. Puede ser a través de un correo electrónico, a través de la cuenta de Google, a través de una sesión de Apple, a través de una sesión de la cuenta de Microsoft o a través de la cuenta de Facebook. Yo lo voy a hacer por la cuenta de Google, que ya estoy logueado aquí en el Google. Entonces el ingreso va a ser rápido, automático, ya tiene toda mi información. Aquí es la página principal de Tinkercad. De este lado, del lado izquierdo, venimos a diseños, clic, y se va a abrir la página que nos permite seleccionar el tipo de diseño. Tiene tres tipos: los diseños 3D, los circuitos electrónicos y los bloques de código. Si no les aparece en el idioma de su preferencia, pueden venir aquí y alterarlo. Bueno, yo voy a seleccionar que voy voy a iniciar un nuevo circuito y me va a abrir ya el dashboard de confección de un circuito. Aquí tenemos la mesa de trabajo, aquí la lista de componentes. Primer componente que voy a colocar es un módulo Arduino para comenzar a trabajar con los puertos digitales. Quiero aclarar nuevamente que no voy a realizar comentarios sobre lo básico de Arduino o sobre lo básico de los componentes. Eso ya lo realicé en el curso inicial. Entonces, el que esté interesado, le pido que asista a aquel curso, que son 30 videos. Bueno, algo que yo no mostré, no les enseñé en el curso inicial sobre la placa Arduino. La placa Arduino tiene un LED incorporado para realizar pruebas. El compilador lo denomina, o sea, lo reconoce como LED built-in, y es este LED que está aquí, marcado con la letra L. Este LED está conectado físicamente al puerto número 13, de forma que el ánodo del LED está conectado al puerto 13 y el cátodo al negativo. O sea, necesitamos colocar un nivel lógico 1, o sea 5 volt en el puerto 13 para que este LED se encienda. Entonces vamos a realizar las pruebas con este LED. Es un LED que lo disponibiliza Arduino para pruebas. Yo lo utilicé muchas veces para saber si un programa entraba en una cierta condición. No tenía cómo verlo, cómo saberlo, entonces en esa condición mandaba a encender el LED. Si el LED se encendía es porque había entrado. Es muy útil para realizar pruebas. Bueno, vamos a esconder los componentes y vamos a ir directamente al código. No vamos a utilizar más los blocks. Venimos aquí y seleccionamos texto. Me va a decir que los bloques se van a eliminar. Damos continuar. Lo voy a agrandar un poco y voy a agrandar el tamaño de la letra para que se vea mejor. Hay tres tamaños de la fuente: el pequeño, que es el actual, el medio y el grande. Vamos a colocarlo en el grande.
Bueno, vamos a comenzar a interpretar este código en modo texto. Recuerden que en el video anterior les dije que si se colocaba una doble barra, se podía realizar un comentario. Era un comentario de una única línea. Aquí vemos el comentario. Aquí lo colocó para dejar un espacio en blanco, pero el espacio en blanco también se puede dejar sin colocar las barras. Aquí hizo un comentario que es un código en C++. Se podría haber colocado también el comentario de esta otra forma. Ahí sería un comentario de múltiples líneas. Y para cerrarlo es a la inversa. Aquí yo podría estar escribiendo otras cosas. Esto, el compilador, cuando llegase a esta parte del programa para cargarlo, digamos, en el Arduino, cuando nosotros iniciamos la simulación, en nuestro caso, lo ignora. Todo lo que está entre estos símbolos o detrás de las dos barras, de la doble barra, lo ignora, no lo registra, no lo compila. Bueno, y aquí vemos las dos funciones que hablaba en el primer video que les nombré, que eran las fundamentales, las básicas de Arduino, que es el setup y el loop. Observen que el tipo, este es el tipo de función, este es el nombre de la función, el tipo es void. ¿Por qué? Porque esa es una palabra reservada ya para indicar que son funciones sin retorno. O sea, esta función no me va a retornar nada. Se va a ejecutar, pero no me devuelve ningún valor. Después del nombre vienen los paréntesis para indicar si tiene algún parámetro de entrada. En este caso no tiene ninguno, entonces los paréntesis van vacíos. Pero por más que no tenga parámetros, los paréntesis tienen que estar. Y luego se abre la llave. Hay gente que trabaja de esta forma, la llave abrirla en una línea siguiente. A mí me gusta porque queda de una mejor visualización colocar la llave que indica que comienza ahí la función luego de los paréntesis. Y aquí la última llave cierra la función indicándole al compilador que la función se termina aquí. Bueno, y aquí están los comandos. El primer comando dice pinMod. ¿Qué es pinMod? Es la forma de decirle de qué manera va a trabajar el puerto. El comando para decirle, para informarle si el puerto va a trabajar como entrada o como salida es el pinMod. Y luego, entre paréntesis, se coloca el número de puerto, en este caso let built-in, que es lo mismo que colocar 13. Es el puerto 13. Y la forma en que va a trabajar como una salida, output, y el punto y coma al final. Recuerden, el setup es el que se configura la forma en que va a trabajar Arduino, o sea, cómo van a trabajar los puertos y otros ítems del proyecto. En este caso, los puertos. Entonces vamos a indicar en el setup que el puerto 13 va a trabajar como salida. Cuando Arduino es conectado en la alimentación, es alimentado, lo primero que va a hacer entrar al setup, va a configurar los puertos y luego va a entrar a la función loop, que es ese block que teníamos que era repetir, y esto queda repitiéndose aquí dentro indefinidamente hasta que se corte la energía o hasta que encuentre un comando que lo haga salir de esta función. Esta función no puede, ninguna de las dos se le puede alterar el nombre. Hasta se pueden cambiar de posición, colocar primero el loop y después el setup. No tiene ningún inconveniente porque el compilador primero busca el setup. Pero el nombre no se le puede cambiar porque si no, no va a funcionar el proyecto. Entonces ya definimos que el puerto 13 va a trabajar como salida. ¿Y aquí qué es lo que me está haciendo? Este es el clásico programa de hacer parpadear un LED. Entonces, el primer comando dice Digital Write, o sea, una escritura digital. La escritura digital es un 1 o un 0 que va a escribir. ¿Dónde lo va a escribir? En el puerto 13. Yo aquí lo voy a alterar y voy a colocar 13 para que se entienda. ¿Y qué va a hacer? Va a colocar una condición high, alta, o sea, un nivel 1. Aquí podríamos reemplazar el high por un número 1. Es exactamente lo mismo, exactamente igual. Yo lo voy a dejar high para que lo entiendan, una condición alta. Lo que no se puede es cambiar el texto.
high tiene que ser de esta manera, todo en mayúscula. Luego produce una pausa, un delay. Recuerdan que teníamos aquel block que decía esperar tantos segundos o milisegundos. Solamente que el delay, aquí en el modo texto, trabaja en milisegundos. O sea, aquí va a producir una pausa de un segundo. Eso es lo que va a realizar. 1000 milisegundos. Como ven, es un poco más preciso que el modo de blocks. Después, ¿qué hace? Va a esperar un segundo y otra vez va a escribir en el puerto digital write. ¿En qué puerto? En el 13. ¿Y qué va a escribir? Una condición lógica low, un 0. O sea, va a apagar el LED. Aquí lo va a encender, va a esperar un segundo y lo va a apagar. Y luego otra vez va a producir una pausa, una espera de un segundo. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Voy a esconder el código, vamos a ampliar aquí. Iniciamos la simulación. Como ven, se enciende un segundo, se apaga un segundo. Queda parpadeando. Si nosotros alterásemos este tiempo, podría ser más lento o más rápido. Bueno, eso ya lo habíamos visto en el modo bloques, que alterábamos el tiempo y el LED permanecía más o menos tiempo encendido o apagado. Ahora vamos a ver las entradas digitales. Ya vimos una salida, que podríamos haber conectado tranquilamente un LED, pero vamos a aprovechar el LED que ya tenemos, el LED on board, que nos proporciona Arduino, que es muy bueno para realizar pruebas, para realizar experimentos. Ahora voy a agregar nuestra vieja y querida protoboard y la voy a alimentar con el negativo de Arduino y el positivo, siempre manteniendo ese patrón de colores, rojo para el positivo, negro para el negativo. Ya alimenté el protoboard. Recuerda que trabajamos con los pulsadores que teníamos con una resistencia pull up y pull down, o sea, conectábamos un extremo del pulsador a través de una resistencia al negativo o al positivo. Vamos a realizar lo mismo para realizar una lectura digital, en un puerto digital. Voy a colocar un pulsador, lo voy a colocar aquí. Recuerden, el pulsador cuando lo aprieto cierra este contacto y este contacto, cierra un extremo con el otro. Este y este internamente están conectados, es lo mismo, igual que este y este internamente están conectados. Entonces vamos a realizar aquel pulsador pull down, que poníamos un resistor de 1K en uno de sus contactos conectado al negativo y el otro contacto lo conectábamos al positivo. Entonces, si el pulsador no está apretado, no está pulsado, nosotros aquí en este punto vamos a tener 0 volt, porque va a tomar como referencia a través de la resistencia los 0 volt que tiene aquí. Y aquí, si yo aprieto, se va a cerrar el circuito y ahora sí voy a tener 5 volts. Entonces voy a conectar esto a un puerto digital de Arduino. Vamos a utilizar el puerto número 2. Perfecto. Entonces, si yo no lo aprieto, en el puerto va a tener un nivel lógico 0. Cuando lo apriete, voy a tener en el puerto un nivel lógico 1. Vamos al código y vamos a probar a ver qué sucede. Voy a correrlo un poco y abrimos el código. Bueno, ¿y cómo definimos? Ya sabemos cómo definir un puerto para que trabaje como salida, que es este aquí. Es exactamente igual. Pin mode, abrimos paréntesis, el número del puerto, en este caso 2, y queremos que trabaje como entrada input. Solamente eso. Recuerden, punto y coma al final de cada comando, si no va a dar un error. Y recuerden que el lenguaje este es case sensitive, o sea, si nosotros aquí colocamos pin mode
todo en minúscula. Cuando yo compile o inicie la simulación, observen, me marcó un error y me va a decir que en la función setup hay un error en pingmod, o sea, lo toma como que es algo no declarado, es una variable, no, la toma como una variable no declarada en el scope, en el programa. Y ahí me dice que sugiere la alternativa de pingmod con la M mayúscula. Pero si nos equivocamos, el compilador automáticamente nos muestra el error, tanto aquí en Tinkercad como en la IDE de Arduino. Bueno, ya configuré el puerto 2 como entrada. Ahora esto lo voy a borrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si yo aprieto el botón, que se encienda el LED onboard, que está en el puerto 13. Y si no lo aprieto, que se apague. Para eso vamos a tener que utilizar aquella condición. Si entonces, si no. ¿Recuerdan? Entonces vamos a utilizar eso. Ese bloque de si entonces es el if. If minúscula, todo en minúscula. Se abre paréntesis. Y ahora se coloca la condición. ¿Y cuál es la condición? Saber a qué nivel está el puerto número 2 como entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos digital en minúscula, R mayúscula, read, o sea, una lectura digital ¿de dónde? Del puerto 2. Solamente eso. Con eso vamos a leer el estado en que se encuentra el puerto 2 como una entrada digital, que ya lo habíamos declarado aquí en el setup, que iba a trabajar como una puerta de entrada digital. Y ahora, ¿qué hacemos? La comparación. Decimos que si es igual, igual es 2 veces el signo igual. ¿Igual a qué? Igual a 1, o sea, si está en un nivel lógico 1, cerramos el paréntesis, ya terminó la condición, y ahora abrimos llave. La apertura y el cierre de la llave marcan el comienzo y el final de la condición if si se cumple. Entonces, ahora vamos a colocar el comando. Si se cumple la condición, o sea, si hay un 1, va a ejecutar esto. ¿Y qué va a hacer? Va a digital write, o sea, escribir un valor digital, ¿en dónde? En el puerto 13. ¿Y qué va a escribir? Va a escribir un high, o sea, un nivel lógico alto. Recuerden que aquí puede ser high o 1. Lo mismo aquí, en el pingmod. Pingmod, si vamos a decir que es una salida, se puede colocar un 1. Aquí lo voy a esclarecer. Colocando valor 1 indica salida. Y aquí, si colocamos un valor 0, indica entrada. Entrada. Es lo mismo colocar output o 1, input o 0. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Si leemos que aquí, o sea, se pulsó, va a haber un 1, ¿por qué? Porque se cerró el contacto, por aquí vinieron los electrones y alimentó el puerto número 2 y lo colocó en una condición lógica alta. Si se cumple esa condición, me va a encender el LED. Ahora voy a cerrar la llave, indicando que ahí termina esa condición, termina lo que debe ejecutarse si la condición es verdadera. Ahora el bloque tenía sí, entonces, sí, no. Vamos a utilizar el si no. Podríamos terminarlo aquí y realizar otra igual que diga if digital read 2 igual a 0, que apague el LED. Pero vamos a utilizar el si no. Si no, hacemos otra cosa. O sea, si no se cumple la condición, hace esto. Y eso, el comando es else. Else en minúscula. Abrimos llave y colocamos el comando. ¿Y cuál es el comando? Vamos a apagar el LED. Si lee un 0. Digital write 13, low. Low. Y ahora cerramos la llave y ahí termina toda la condición. Vamos a probarlo a ver si funciona. Entonces, estando así, este LED va a tener que estar apagado. Cuando lo pulse, se va a encender. Iniciamos la simulación. El LED está apagado. Voy a apretar el pulsador.
el LED se encendió. Lo suelto, el LED se apaga. Lo aprieto, se enciende. Lo suelto, se apaga. Tiene un pequeño delay, un pequeño atraso por la internet. Pero bueno, esa es la forma de configurar los puertos como entrada y salida digital. Ahora tiene otra particularidad el puerto digital de Arduino en el formato de entrada, que él ya tiene internamente el microcontrolador una resistencia del tipo pull-up. Esta es pull-down, pero él ya tiene en las puertas, tiene ya instaladas, digamos, resistores del tipo pull-up. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. Voy a retirar el resistor y este lo voy a conectar, en vez de conectarlo a positivo, lo voy a conectar a negativo. Y aquí le voy a cambiar el color para que se entienda. Entonces, si yo tengo una resistencia interna ya conectada a los 5 volts, quiere decir que cuando yo no lo apriete, él me va a leer la condición como 1. Cuando yo lo apriete, voy a colocar a través de la resistencia todo al negativo y me lo va a leer como una 0. O sea, va a funcionar de la forma inversa. Cuando yo no lo tenga apretado, se va a encender y cuando lo apriete, se va a apagar. Vamos al código. Pero hay que decirle a Arduino que queremos utilizar la resistencia que él tiene preparada allá adentro. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que informarle. ¿Y dónde? Aquí, en el setup, donde le decimos en la forma que va a trabajar. Ahí donde está el input, tenemos que agregar guión bajo y la palabra pull up todo junto. Con esto le estamos indicando a Arduino que debe usar en el puerto 2, que va a trabajar como entrada, debe utilizar la resistencia pull-up que él tiene preparada allá adentro. Entonces, cuando el pulsador no esté presionado, me va a leer un 1 a la inversa, porque va a estar conectado a los 5 volts a través de la resistencia interna. Entonces me lo va a encender. Cuando lo apriete, lo va a apagar. Podríamos alterar esa condición simplemente cambiando aquí este 1 por un 0. Pero lo vamos a probar así. Voy a esconder el código, voy a iniciar la simulación. Cuando se inicie, el LED se tiene que encender. Vamos a ver. El LED se encendió, voy a apretar el botón, el LED se apagó. Cuando lo suelto, el LED se enciende. Si yo quiero al revés, que cuando aprieto el pulsador se encienda y cuando lo suelto se apague, simplemente cambio aquí. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a leer y va a decir, si en la puerta, en el puerto de entrada número 2 hay un 0, o sea, estoy apretando el pulsador, que me lo encienda. Si hay un 1 es porque no estoy presionando el pulsador. Vamos a probarlo. Ahora tiene que estar apagado. Está apagado. Lo voy a apretar y se enciende. Lo suelto y se apaga. Esto es cómo se configura y se utiliza el puerto digital tanto como entrada como salida en la parte de texto, en la parte de C++. Como ven, tenemos ya la opción de la resistencia pull-up interna y no necesitamos estar colocando componentes externos.